Bolivia tocó el cielo con las manos en 1963. Por primera vez en su historia, un grupo de futbolistas hizo realidad un sueño: ser campeón de América. Detrás de cada éxito, siempre hay un gran esfuerzo, un enorme sacrificio. Y organizar el sudamericano costó sangre, sudor y lágrimas. Desde la confirmación de la sede hasta el instante en que el gran capitán, Wilfredo Camacho, levantó el trofeo con sus manos. Todo un país sufrió y se alegró, pero sobre todo vivió con pasión y euforia un torneo que se ganó con merecimientos y un gran corazón. A medio siglo de aquel momento de gloria, nos detenemos hoy en el camino, volcamos la mirada atrás y empezamos a revivir paso a paso un hermoso pasaje del fútbol boliviano. Bolivia entró a la era del fútbol profesional en 1950 y 13 años después afrontó el reto de ser sede de un campeonato sudamericano de selecciones que se realizó en las ciudades de La Paz y Cochabamba. La Paz era, de algún modo, el centro futbolístico de Bolivia. Pero había como una balanza con el centro rector del fútbol en Bolivia, que era Cochabamba. Cochabamba era la sede de la Federación Boliviana de Fútbol. Y allá se plantó la semilla que después dio fruto en una época en que el país ya tenía varios equipos destacados, que incluso habían jugado la Copa Libertadores de América. Ahora que hablamos del fútbol, era un fútbol con una gran cantidad de jugadores de La Paz, Cochabamba y Oruro. Eso es lo que se advertía en aquel momento. Con numerosos jugadores extranjeros, algunos de ellos de larguísima y exitosa campaña. Entonces llegamos a 1963 y nos encontramos con un fútbol que tenía jugadores interesantes. Tan interesantes, por ejemplo, que llegaron, no diré a último momento, pero poco antes, de regreso a Bolivia, Wilfredo Camacho y Ramiro Blacut, que habían jugado en Ferrocarril Oeste, llevados por Dan Georgiades, que había sido técnico en Bolívar. Era un fútbol interesante que quería salir de su enclaustramiento, quería hacer algo más en aquella época cuando los títulos principales, claro, se los repartían Uruguay, Brasil, Argentina. De tanto aparecía Perú, que por entonces nos llevaba ventaja. Pero era un fútbol atractivo, podríamos decir un fútbol de entrecasa, como en estos casos o ahora sigue ocurriendo, pero tal vez con más público. Volver y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer. Bolivia esperó como 20 años ser sede de un sudamericano y hasta entonces no se le había dado la oportunidad. Bolivia ansiaba, repito, 20 años antes, 15, 20 años antes, ansiaba hacer ese campeonato sudamericano. Quería mostrarse al mundo, mostrar a La Paz, mostrar a Cochabamba, mostrar los escenarios que no eran monumentales, pero tampoco en aquella época había monumentales escenarios en todas partes. Y Bolivia quería ver en su casa aquello de lo que le venían hablando desde el año 1900 y tanto, cuando concurrió a Santiago de Chile al primer sudamericano.
Antes del torneo, la expectativa creció en el país porque se pensó que venía el último campeón mundial. Brasil acababa de ser bicampeón en Chile, bicampeón mundial. Y para qué les cuento de lo que entonces significaban nombres como los de Pelé o Garrincha, jugadores a los que vimos aquí en La Paz. Antes, en el caso de Pelé, porque vino a jugar frente a Municipal por la Copa Libertadores de América, casi Santos, era ese seleccionado. Ese equipo de Santos era casi una selección. Y Garrincha vino en el año 64 para deleite de quienes amamos el fútbol. Vino con su Botafogo a un pentagonal de las bodas de oro de la Asociación de Fútbol de La Paz. Es decir, deseaba el pueblo boliviano verlos ahí en Cochabamba o en La Paz, porque por supuesto no había transmisión de televisión, no había televisión. Deseaba verlos ahí en carne y hueso, moverse a los grandes. Por supuesto que luego la realidad dijo otra cosa, porque entonces era muy difícil hacer un torneo, pero Bolivia lo hizo. Ay, qué cosita más bonita. Dale con sabrosura, nena. Traer el sudamericano a Bolivia tuvo varios artífices, pero uno, el más importante, fue un dirigente, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que planteó un gran reto al fútbol nacional. Don Roberto Prada Estrada, que trabajaba conmigo, él trabajaba en meteorología, era el director de meteorología. Un buen día él me sorprendió y me dijo: estamos haciendo trámites para que Bolivia sea sede del sudamericano. Pero era difícil ver la posibilidad de conseguir la aceptación de todos los países. Pero se movió don Roberto Prada y un buen día de esos, en una conferencia de prensa que se realizó en La Paz, él anunció. No tuvo mucho tiempo y había mucho que hacer, pero hasta el último minuto, y cada día surgían más cosas. Una cosa que parecerá ridícula y la resolvieron algunos dirigentes con unos maravillosos colaboradores radioaficionados de entonces, entre los que también tengo muchos amigos y muchos de ellos ya no están, como Antonio Bertén. Recuerdo que había que comunicarse ambas sedes, la federación con la Asociación Paceña, las dos principales organizadores, una comisión organizadora de aquí y otra de allí. Y había que pensar en los últimos detalles y estar en contacto los dos escenarios, el Capriles y el Hernando Siles. Y eso se hizo a través de Radio Aficionado. Todo el pueblo en Cochabamba se movilizó, comenzando del prefecto, el alcalde y todas las autoridades que habían en Cochabamba. Lo propio ocurrió en La Paz, pero La Paz tenía posibilidades de salir adelante sin ningún problema. Cochabamba no, había que terminar el estadio, arreglarlo, detalles, había que pensar en los hoteles, lugares de concentración de los equipos que iban a llegar, en fin, un movimiento intenso. Así que no se trató simplemente de poner un equipo de fútbol, tratar de escoger lo mejor, sacarlo a la cancha y tener los resultados que se produjeron. Hubo otro sudamericano. Ese sudamericano del esfuerzo se pidió un empréstito al gobierno. El gobierno, presidido por Paz Estenssoro, lo concedió y los dirigentes devolvieron lo que se les había prestado un tiempo después con un perfecto inventario, con un balance totalmente sincero de lo que había ocurrido. Hubo, creo que, una pequeña ganancia de la que no me atrevo a hablar en números. Pero todo ello para mí es el otro sudamericano. Y mucha gente decía, no hacen el sudamericano en Bolivia, no, difícil, no van a querer venir por la altura. Pero no. Hubo varios grandes gestores, pero había un presidente de la federación.
Así comenzó ese movimiento con la idea de don Roberto Prada. Hizo viajes casi hasta último momento a diferentes países y entonces no era fácil viajar ni comunicarse. Creo que es obvio lo que estoy diciendo. Hizo viajes, habló con el presidente de la asociación de aquí y de allá, con el presidente de la confederación, volvía, traía buenas noticias. Los centros mineros le dieron un buen respaldo porque en algunas oportunidades vinieron contingentes de trabajadores mineros que hacían adelantar su vacación y llegaban al Estadio Capriles o al Estadio Hernando Siles, y así fue. El ánimo de la gente era: Bolivia no va a ganar, porque entonces aquello de ganar el torneo no formaba parte de las ilusiones iniciales. Hay que hacer un buen papel, se decía. De los 10 países de la región, 3 no vinieron, pero 7 le dijeron sí al torneo. Argentina envió un plantel de último momento. Por supuesto que no era lo principal que Argentina tenía en 1963, con un técnico al que creo que lo sacaron de la casa a último momento para ponerlo en el avión y traerlo aquí. Chile, había problemas políticos, aquello del río Lauca había dejado una profunda división, había causado una conmoción en ambos países. Chile usó, y lo digo con total respeto, utilizó el argumento de esas diferencias políticas y el clima no muy grato, según ellos, para los visitantes, para decir que no venía. Uruguay hizo una supuesta compulsa entre sus dirigentes, sus clubes y sus jugadores. Y Uruguay ya había padecido aquí en una eliminatoria. Había padecido porque no había logrado el resultado querido y porque los jugadores sufrieron, y allí comenzó, por supuesto, antes del 63, el tema de la altura. Y Uruguay decidió finalmente que no venía. Estamos hablando de un equipo campeón en muchísimas oportunidades. Un equipo con figuras que tenía una nombradía enorme. Tal vez Chile, la ausencia de Chile dolió menos. Estuvo ausente Venezuela porque entonces no jugaba, no participaba de los torneos sudamericanos. Vino Brasil, pero no con Pelé ni otras rutilantes figuras que tenía entonces. Brasil aclara, pero aquí lo supimos como con cuentagotas, porque era una mala noticia que dolía mucho, que no venía la selección, que un año antes había ganado el campeonato mundial por segunda vez en Chile. No venía. Venía un equipo que los dirigentes brasileños aseguraban que era el futuro, pero en realidad en las rápidas y en las pocas investigaciones que entonces se podían hacer, trascendió, se supo que era un equipo de estados de Brasil. No voy a decir un equipo provincial porque ese término no existe en Brasil, un equipo del interior, que tenía buenos valores. Brasil puede presentarnos un equipo de cualquier región de su país y va a ser un magnífico equipo de fútbol. Lo era entonces, por supuesto. Confirmaron también su participación Perú, Colombia, Paraguay y Ecuador, aunque el de Ecuador fue un caso especial. Un diputado de cuyo nombre lamento no acordarme, hizo gestiones, pero a último momento. Pero cuando le digo a último momento, en la última semana. En las redacciones, el jueves, esto comenzaba el domingo, el jueves no sabíamos si venía a Ecuador.
Y el viernes llega la noticia de que este diputado había informado que Ecuador sí iba a estar para cumplir con su compromiso de hermandad. Y el viernes en la tarde llegó el equipo ecuatoriano. Más aún se decía como anécdota, he escuchado, y creo que lo he escuchado a ese diputado contarnos, que algunos jugadores ecuatorianos salieron y no tenían los papeles, no tenían los papeles legales, ¿no?, para poder salir de Ecuador. Así llegó Ecuador, que por favor no hizo mal papel y que por favor nos hizo pasar un calvario horas después de llegar en medio de esa desorganización increíble. Ecuador casi nos arruina el principio del campeonato. La preparación de la selección nacional se le encomendó a un técnico brasileño, Danilo Albim, a quien casi nadie conocía en el país. No lo conocíamos porque nuestra relación con el fútbol brasileño era prácticamente cero. Pero bueno, quienes teníamos un poco de memoria sabíamos que unos cuantos años antes, les hablo de 1950, Danilo Albim había formado parte de la selección que jugó el Mundial en su casa y lo perdió frente a Uruguay. Pero había sido una figura importante, un mediocampista de gran presencia. Tuve la oportunidad de verlo en más de una ocasión en algún torneo sudamericano. No fue una figura destacadísima, memorable, para decirlo de otro modo, pero fue un jugador muy destacado. Y Danilo Albim llega con plenos conocimientos de fútbol, una cosa que hay que dejar entender, que él fue humilde, que supo desenvolverse en Bolivia, el idioma era diferente, que supo preguntar, que no entró en divergencias, que escuchó opiniones favorables o desfavorables para este o para aquel jugador y las guardó para sí. Hizo consultas, pero muy cautas, muy reservadas, pero es un hombre que sabía de fútbol, de eso no cabe duda. Había sido un hombre que había jugado al fútbol, les repito. 13 años antes de llegar a Bolivia, él era integrante de la selección brasileña. Esto para dejar muy en claro lo que era Danilo Albim. Y una magnífica persona. Bolivia ya tenía varias figuras destacadas. Algunos jugaban en el exterior y otros en el torneo local. Pero todos habían alcanzado un interesante nivel. Yo había tenido la suerte ya de ser jugador de la selección desde 1957, 56 incluso, en que tuve mi primera convocatoria muy jovencito, chiquillo, para aquella Copa Paz del Chaco que se jugó con Paraguay. Y posteriormente ya fui integrando en eliminatorias, campeonatos sudamericanos, en fin, compromisos internacionales, la selección. Y llegó el año de 1962 para iniciar ese periodo de preparación. Yo he debutado el 59 en Bolívar. He ido el 61 con el Always Ready a Europa. El 62 he ido a Ferrocarril Oeste, a la Argentina. Y es como si me hubiera preparado para la selección del 63. Nosotros estábamos en pleno campeonato todavía. El campeonato terminó allá si no me equivoco, el 15 o el 16, 17 de diciembre. Y como había una deuda pendiente con los jugadores, siempre esperamos a fin de año. Y entonces yo me quedé hasta fin de año. Ramiro se vino más antes.
Se vino antes porque él estaba estudiando y bueno, yo no pude venir más antes. Yo fui, quien sabe, entre los penúltimos que me fui a la selección, pero me fui, recuerdo bien, salió todavía en un periódico de acá y decía que si no me presentaban en la selección me iban a castigar. Yo llegué lesionado. Yo estaba desesperado más bien de ir a la selección, pero no podía ir en esas condiciones. Tenía un poco molestándome el talón de Aquiles. La selección trabajó 6 meses antes del torneo y su primera concentración fue en Cochabamba. Era jugador de San José de la ciudad de Oruro y fui convocado a la preselección conjuntamente con Armando Escobar, que era un 8 de San José. Los dos representantes de Oruro fuimos a la concentración de la Clínica de los Remedios en Cochabamba. Era un lugar que entonces era el centro obligado de las concentraciones. A nivel de clubes acá en Cochabamba, para los compromisos importantes que tenían Wilterman y a veces Aurora, se utilizaba la Clínica de los Remedios, un centro que es para la atención para personas con problemas mentales. De hecho, no era el mejor lugar, pero por la amplitud, por los dormitorios, porque había una buena comida, un buen cocinero, en fin, por la tranquilidad, ya que se encontraba aislado, el centro mismo de la ciudad está en el kilómetro 5-8, ¿sí? Kilómetro 8 de la carretera Quillacollo. Ese era el lugar que se utilizaba para las concentraciones de la Selección Nacional de Fútbol. Conforme se aproximaba el torneo, varios jugadores de la preselección tuvieron que ser separados, porque Bolivia solo debía inscribir 22 jugadores a Sudamericano. Edgar Quinteros fue uno de ellos, pero este delantero vivió un momento muy particular, de decepción y alegría a la vez. Había un partido entre el equipo A y B. Yo estaba en el B. Y el B le ganó a la A por 2-1. Y yo marqué los 2 goles. Pero en la misma noche que ellos, los dirigentes, cuerpo técnico, hicieron la nómina, fui excluido de la selección. Yo tengo los recortes periódicos donde en Cochabamba reclamaron mi salida. Entonces, yo regresé a Oruro. Y seguí entrenando en San José. En su fase final de partidos de preparación, el equipo hizo una gira por los centros mineros y allá se reencontró con Quinteros. El primer partido lo hace en Huanuni. Y Huanuni no tenía equipo para representar a ese distrito minero. Y invitan a San José. Y vamos a jugar a Huanuni con San José y le ganamos a la selección. Le ganamos por 2-1. Y yo hago también los 2 goles en Huanuni. Y el próximo domingo de ese partido hacen el partido San José selección en Oruro. Entonces le ganamos 1-0 a la selección. Y yo hago el gol de triunfo en Oruro. Y yo me encontraba muy tranquilo y da la casualidad de que terminó el partido ese y a la semana era carnaval en Oruro. Y como siempre en Oruro nosotros teníamos inclusive una comparsa en carnavales con toda la familia de mis papás y entrábamos.
éramos muy conocidos en Oruro por esa entrada de carnaval. Y nos dedicamos a preparar todas cosas. Y el día martes de carnaval me llega un telegrama indicando que debo reincorporarme a la selección boliviana. Yo hablé con el ingeniero Prada. Esa vez no había todavía, hablé por Entel, así por teléfono hablamos, y yo le dije que no podría yo ya reincorporarme a la selección porque no estaba entrenando, pero la comisión técnica ha decidido de que tú tienes que regresar. Yo le dije, no, discúlpeme ingeniero, pero considero de que ya no creo que pueda yo reincorporarme. Y el día miércoles llega otro telegrama, pero dirigido a mi señor padre, porque mi padre era dirigente de fútbol en Oruro, era presidente del club de Strongest de Oruro, donde le indican de que si es que no me reincorporo a la selección me castigaban por 2 años. Quinteros volvió y se unió al grupo. Otro caso particular fue el de Ramiro Blacut, que por una picadura de un insecto casi no juega el sudamericano. Unas 3 semanas antes del campeonato nos llevan a jugar al Paraguay. 2 partidos amistosos contra el Paraguay. Y en 2 días alternos, ¿no? Un día, digamos, martes y jueves. Y entonces, el primer partido jugamos como de costumbre, claro, hacía mucho calor. Y al día siguiente del primer partido, yo tenía una molestia en el talón, en el lugar donde aprieta el zapato atrás. Y entonces estaba con chinelas y le digo al kinesiólogo que tenía ese problema, y él me revisa y tenía un punto negro bastante grande, casi como una uña grande, y me dice: es una bolsita de sangre negra, te la cortaré. Y entonces yo pensé que era un tipo ampolla que se había ennegrecido, ¿no? Porque eso sí se puede cortar la telita de arriba y se la seca y ya se seca bien. Y le digo, bueno, y me corta con gilet. Fuch. En ese momento comienza una infección pero galopante. Volvimos del Paraguay en avión, que habíamos ido en 2 aviones DC-3, directo a Asunción, Cochabamba, porque eran obviamente charter, ¿no? Y llegamos al aeropuerto, la selección se va a la clínica Virgen de Remedios en Cochabamba, donde estábamos concentrados, y yo a la clínica Copacabana, en Cochabamba, en la ciudad. Estuve ahí 3 días y la selección tiene que trasladarse de más o menos 15 días antes del inicio del torneo. La selección tiene que trasladarse al Colegio Militar en La Paz. Entonces yo vengo en el avión con ellos, pero no voy a la concentración, sino directo de la clínica al avión, del avión aquí al aeropuerto de La Paz, y de La Paz a la clínica. Frente al estadio había una clínica del doctor Torrico. Y entonces hospitalizado yo, y bueno, estaban en un tratamiento intensivo, me vaciaban en el hueco que tenía de infección en el talón, me vaciaban el polvo de antibiótico, de penicilina, me vaciaban en el hueco porque era un hueco tremendo. Con Blacut en el hospital, se presentó el caso de otro futbolista, cuya presencia en el torneo también se ponía en duda. Un día así, digamos, el campeonato comienza el domingo, un día lunes
A primera hora entra la enfermera a mi habitación y me dice, me está arreglando la habitación y me dice, ¿sabe quién ha llegado anoche, a medianoche lo han traído? A la 1 de la mañana. ¿A quién? A Víctor Agustín Ugarte. Está hospitalizado al lado. Imagínense la coincidencia, ¿no? Y le digo, ¿y qué ha pasado? ¿Qué tiene? Me dice, ha venido con una apendicitis, pero tremenda. Están tratando de desinflamar la apendicitis, porque si lo tienen que operar, ya no va a jugar el campeonato. Ugarte no fue operado. Se le desinflamó el apéndice y se lo recuperó rápidamente. El que quedó en el hospital fue Blackwood, pero los médicos dijeron que él iba a recuperarse, aunque iba a poder jugar recién desde el segundo partido. Un viernes he salido y el campeonato comenzaba el domingo y todavía mi herida estaba abierta. Ya estaba sin infección, pero estaba abierta. Y entonces yo entrené en el colegio militar y ya, pero al llegar al colegio militar a mí me agarraron y me botaron a la piscina por bautizo. Me botaron a una piscina que no estaba en servicio, era una piscina que estaba con agua estancada. Yo noto que cuando me botan a la piscina con civil, ¿no? Traje de civil, adentro había barro, un barro, pero así, por lo menos 30 centímetros de barro. Y claro, me hundo en el barro y un poco me saco los zapatos, todo, y yo siento que después, ya cuando salgo de la piscina, del barro y demás, que me había sentado bien ese barro, me había sentado bien a la herida. Y entonces al día siguiente o en la tarde entreno también al barro otra vez, y así entrenaba y al barro me metía y me curé. Blackwood jugó desde el segundo partido, fue titular y se convirtió en una de las figuras del plantel. Y nos vamos con este lindo chairito. Antes del torneo, Víctor Agustín Ugarte era la figura estelar del fútbol boliviano. Pero no todos querían que juegue ese torneo, porque ya tenía 35 años. Sin embargo, su presencia en el grupo fue muy valiosa. Había gente que lo resistía, no solamente Ugarte. Usted sabe que los hinchas de fútbol en el país y en todo el mundo son una especie de técnicos que creen tener la verdad. ¿Y por qué no ponen a fulano? ¿Por qué no ponen a sutano? Etcétera, ¿no? Y a Ugarte lo resistían porque suponían que estaba viejo y además lesionado. Siendo el mejor jugador que tuvo el fútbol boliviano en toda su historia, desde mi punto de vista, era un hombre colaborador, era un hombre muy sencillo, era un hombre que a uno le daba consejos sanos. Un buen jugador, un crack, buen carácter, nunca ha sido malcriado, buen consejero, siempre nos daba pautas de cómo podemos desenvolvernos dentro del campo, inclusive fuera del campo. Él tenía balones de varios tamaños, ¿no? Desde los más pequeños hasta los reglamentarios, y con ellos trabajaba siempre con el dominio. Tenía pues una técnica depurada, era el hombre que podía hacer la jugada genial, inesperada e inexplicable para muchos. Wilfredo Camacho quiso que Ugarte sea el capitán del equipo, porque lo admiraba y le tenía mucho respeto. Yo personalmente votaba siempre por Víctor Agustín Ugarte, porque ya él había hablado que iba a ser su último año, que se iba a despedir.
Pero el que en realidad no quiso fue el entrenador. El entrenador ya tenía, modestia aparte, tenía en mente quién iba a ser. Y él me dijo, José Camacho, José capitán selección. Otro puntal de la selección fue el técnico Danilo Albín. Gran estratega, pero también un hombre que se ganó el respeto y el cariño de los jugadores. Él hizo hacer un péndulo en la canchita de básquet al costado y ahí me enseñó a cabecear, pero con toda la coordinación necesaria, con el salto, con el golpe, con la coordinación de llegar a la pelota adecuadamente, entrar la pelota encima. Él siempre tenía esa consigna de que no se pierda el balón. Era muy serio, casi no charlaba mucho con nosotros, pero lo importante de este hombre ha sido que ha sentado mucha disciplina en el plantel. Había mucho respeto entre nosotros los jugadores y los jugadores al cuerpo técnico. Era un señor, realmente. A mí me gustaba mucho su temperamento. Posteriormente me enteré de que fue un gran jugador. Una vez en el entrenamiento estaba ya alistándome, cuando lo veo ahí en el campo, él empezó a tocar la pelota. Y no terminé de vestirme porque me quedé tan impresionado verlo dominar la pelota que dije, miércoles, ¿quién es este? Siempre pasaba por las habitaciones y nos hacía despertar en la mañanita, era su costumbre. Y decía, lógicamente para nosotros era una gran cosa, que me digan, Álvarez, vamos, levantémonos para trabajar. Es así que a todos los jugadores pasaban los dormitorios y eso en parte nos levantaba un poquito el ánimo para trabajar. El príncipe Danilo Albín, un gran jugador. Y como señor también, muy buena gente, muy buena gente. Nunca tuvo una expresión de algún disgusto con alguno de nosotros, siempre él apoyándonos. El Sudamericano del 63 se ganó no solo con el fútbol de la selección en cancha, sino también con el apoyo de la hinchada de todo un país. Era la primera vez que se organizó con profesores de educación física, incluido el Chicho Navarro, para que dirijan las barras. Ahí surgió por primera vez el bo, 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 li, 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 bia, bia, bia. Fue la primera vez. Se estremecía el estadio con los 20 y tantos mil espectadores gritando el bo, 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 li, 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 bia, bia, bia. Paralelamente surgió la cueca de Apolinar Camacho, Viva mi patria Bolivia. Y por la difusión que tenían a través de nuestras transmisiones, el pueblo, el país entero conoció la cueca, la cantó y la bailó prácticamente en todo el campeonato. La base ha sido el equipo. Chicho Navarro, hincha número 1 de Bolívar, organizó un grupo de barristas que fueron al final los que levantaron a un león dormido en las tribunas en cada partido. ¿Y sabe dónde entrenamos? En la Academia de Policías, el 63, 62, antes del Sudamericano, unos 2-3 meses antes del Sudamericano, ya preparándonos. Y la Academia de Policías esa vez era en La Loaiza, y con Walter Aguirre, José Paz Antesana, Pollo Orozco, trabajaban ahí, eran profesores de educación física, de aparatos, etc. A los 4 costados, como en el estadio, los cadetes empezábamos a hacer corear
veíamos que salía lindo. El rojo era para arriba, para el pollo rosco, bo, bo, bo. El verde, el amarillo era para Walter Aguirre, via, via, via. Ah, no, bo, 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 li, li, li. Y el verde era para mí, via, 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 de la curva sur. Y el blanco era para preferencia, porque son bien indiferentes los de preferencia. Antes iba la gente como si iban al matrimonio con corbatas bien elegantes, con abrigos, como si fueran a misa. Y no que tenían flojera o vergüenza gritar, pero nosotros hacíamos gritar, bo, 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 li, 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 via, via, via. Viva Bolivia toda la vida con su litoral. Y hemos hecho revivir otra cueca de Apolinar Camacho, Viva mi Pacha Bolivia, el segundo himno de Bolivia, Viva mi Pacha Bolivia, qué hermoso, y la gente gritaba. Y los jugadores les gustaba. Chicho recuerda que el inicio fue complicado y hubo hasta temor, porque despertar el entusiasmo de 30.000 personas no fue fácil. El primer partido que hemos entrado miedo, claro. Pero yo estaba de administrador en el club ferroviario y he preparado una damajuana grande de churray. Y en el camarín la hemos puesto para tomar. Hemos entrado, así hemos perdido el miedo y nos hemos metido al bolsillo a toda la hinchada. Ya no teníamos miedo ni vergüenza, éramos cancheros. Incluso los jugadores del exterior que venían con las selecciones nos miraban y cruzaban los brazos y nos admiraban. Otro factor del éxito en el 63 fue el rol protagónico que jugó el periodismo, que reflejó el torneo milímetro a milímetro, pese a las condiciones limitadas que entonces tenía. Se ha afirmado, y con razón, que el sudamericano del 63 fue el sudamericano de la radio. De eso no cabe la menor duda. La gente vivía el preámbulo, los partidos, incluso aquellos en los que no participaba Bolivia, pero sobre todo aquellos en los que jugaba Bolivia, vivía de una manera increíble esos partidos. Transmitimos a través de Illimani, Nueva América y Méndez, que eran las emisoras más potentes de La Paz en ese momento. Y por si fuera poco, 40 emisoras en todo el país, de manera que cubríamos toda la geografía boliviana. Y entonces estoy absolutamente convencido de que no hubo un solo boliviano que no nos escuche en las transmisiones. Yo era corresponsal del periódico Presencia. Un buen día de esos me llamaron, me dijeron, venga, hay reunión. Fui a La Paz, muy bien. Y me dicen, olvídese de todo, y solamente tiene que ser el sudamericano del 63. El equipo tenía buen fútbol, varias figuras, pero su mejor arma fue su corazón. En esa selección se logra hacer un equipo, pero de gran fortaleza espiritual, gran fortaleza de corazón y gran fortaleza de mente. Y obviamente ahí aprendimos de que la selección era otra cosa. En la selección había que dar, si es posible, la vida. Todos ya nos pusimos la camiseta y todos manifestamos de que era un gran momento para nuestra carrera, para el deporte de nuestro país y una gran posibilidad para poder hacer algo memorable. El amor a nuestra patria, el querer defender pero con orgullo esa camiseta. Era un amor a la camiseta tremendo. Y entonces amor propio, entrega, sacrificio, esfuerzo, mucho de ese nivel, mucho corazón.
Bolivia debutó el domingo 10 de marzo frente a Ecuador en La Paz. Empató 4-4. Fue un partido un poco flojo de nuestra parte, porque era el debut, porque era también una cosa nueva en nuestro país que se esté jugando el sudamericano, era el primer partido. No le echo la culpa a la gente, porque terminó el partido, nos agarraron hasta el Estado Mayor, ¿ya? En el bus nos rompieron los vidrios, ¿ya? ¿Qué no nos dijeron? A Camacho le llamó la atención un ingrediente de fútbol que Danilo Albín le había inyectado a la selección nacional con cierta insistencia y presión. Y en la cancha, en medio de un ritmo exigente de juego, empezó a surgir el temperamento del gran capitán. Me pareció algo sorpresivo a mí de que él empezó a exigirnos mucha marca. Yo decía, los brasileros, casi con todos los equipos que he jugado contra los brasileros, nunca hacen marcación de hombre a hombre, siempre les gusta marcar en zona, siempre, hasta ahora siguen jugando así, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empezaba un poco a gritar, a hablar, a pedirles de que se hiciera esa marca. Entonces ahí fue cuando, modestia aparte, nació el fútbol camachista, ¿no? Pero no era porque mucha gente decía que yo hacía y deshacía allá adentro, no, porque hicimos lo que a mí realmente, ¿no? Y no solamente a mí, a todos, pienso que nos gustaba marcar. Por jugar en La Paz y hacer una marca exigente es asfixiarlos al otro equipo, quieran o no, a cualquier equipo. Si yo no te estoy marcar, no es dar patadas. Eso lo aprendí de Danilo Albín, hasta lo implanté cuando yo dirigía los equipos. No es dar patadas. Y como él decía, Camacho, el balón no se cansa, no transpira, no se agota. Balón. Eso hay que correr. Will Camacho llegó a constituirse en el líder del equipo como capitán, y era el que en la cancha influía fuerza, influía punto honor a todo el equipo. Era el caudillo del equipo prácticamente. Y cuando él perdía el caudillaje, otro que ayudaba era Max Ramírez, y otro que ayudaba era Ausberto García. Tenían carácter para estar dentro de la cancha y también fuera de la cancha. Entonces, a un solo grito inclusive de ellos, entonces uno se ponía en temple, ¿no? dentro de la cancha. Eran muy buenos para mí como instructores inclusive, que difícilmente se perdía el balón en los partidos, porque había que asegurarlo. Entonces exigimos a muchos la marca, tales que en ese momento yo, no un desliz, sino un intercambio con el maestro, ¿no? Al maestro le decía marcar. ¿Me estás gritando? Decía, ¿me estás gritando? No, te estoy pidiendo que lo marques. Marcar no es dar patadas, sino pegarse al hombre. Si yo estoy a tu lado, ¿vos crees que te van a dar la pelota? No te van a dar la pelota. Estoy seguro que no te van a dar. Pero si estás sentado ahí como yo estoy acá y no te marco, vas a tener siempre la pelota en los pies. Y esa es la inspiración que le hace un jugador. Pero si un jugador no recibe la pelota, yo me acuerdo con la anécdota, me dijeron, marcarlo a Pelé que no haga un gol, te vamos a dar $100. Y en ese medio tiempo no hizo un gol. Yo ya me había ganado los $100. ¿No? Por eso hago de que Danilo Albín
no sé si hizo un cambio o qué, pero siempre nos exigía, Camacho, fala, marca, fala, grita, fala, marca. Entonces yo venía y marca, pégate ahí, en la salida, marcame a ese hombre. Oye, me estás gritando, no importa, pero marca por favor, pégate ahí, no le des patadas, pero marcarlo, pégate al hombre. Entonces ordenamos, presentamos un segundo equipo casi contra Perú, y ese fue el equipo que posteriormente después se quedó. El empate del primer partido casi echa por la borda el entusiasmo de la gente. Una derrota habría significado no solamente un descalabro económico, porque la gente no habría ido más al estadio, sino también en el orden técnico, futbolístico. Perder de entrada hubiera significado lo que fue para los peruanos años antes, 10 años antes, el estreno del Estadio Nacional, el estreno del Sudamericano y la derrota frente a Bolivia por 1-0 con gol de Víctor Agustín Ugarte, faltando 2 minutos para la conclusión del partido. Desanimó a buena parte de la población. Comprendían quizás prematuramente que no estábamos para cosas grandes y no hubo voces alentadoras, por el contrario, se mostró o hubo una difusión con una elevada dosis de pesimismo. Pero eso no afectó el ánimo de los jugadores, y en las charlas y reuniones que teníamos internamente, pues todos hicimos la firme promesa de superar ese mal momento y iniciar una nueva etapa, podríamos decir, como que el siguiente partido contra Colombia ya lo ganamos y no se perdió ni empató ningún otro partido hasta la finalización del campeonato que nos otorgó el título de campeones. Bolivia le ganó a Colombia 2-1 y fue el inicio de otro sudamericano para el equipo. No estábamos ya con los nervios del primer partido y ya el equipo estaba más definido. Ahí también se comenzó a hacer los cambios. Se hizo 5 o 6 cambios. Dificilísimo con Colombia. Colombia tenía un 10 que era Maravilla Gamboa. Muy buen jugador. Un moreno de buena estatura que siempre hacía peligrar. Jugábamos prácticamente con 2 puntas lanzas, como 2 delanteros, como era el Tutula y el Oso García, allá, adelantados. Y el Ugarte ahí de recuperador de pelotas para empezar a tocar. Porque el maestro era dije para tocar los balones. Daba muy buenos balones. El que habla, ¿qué hacía? Abrir las puntas. Yo agarraba y ¡pum! Al Fortunato Castillo o al Ramiro Blacuti. En la tercera fecha, Bolivia superó por 3-2 a Perú, en un partido en el que la selección ya había encontrado un mejor nivel. Ese partido fue notable. Realmente ha sido uno de los mejores partidos del campeonato. En ese partido lo califican a Osberto García como el segundo maestro de Bolivia. Para mí fue, creo, el mejor partido, donde se vio a Osberto García un golazo que hizo. El 3-2 contra Perú fue prácticamente la gran capacidad que tenía Osberto García. Estando 2-2, hizo un golazo, prácticamente desde el área grande, porque le salió Rubiños y él hizo la pelota, le hizo pasar por encima. Fue un golazo que prácticamente el estadio se volvió ensordecedor. Tesoro mío, dime que sí, con las palmeras. Con Paraguay,
la selección mostró más categoría y superioridad. Superó ese escollo sin mucha dificultad. Ganó 2-0. Ya teníamos autoridad, teníamos confianza, no solamente habíamos ganado partidos importantes, sino que ya habíamos jugado muy bien. Me acuerdo, por ejemplo, de Hugo Palenque, que jugó, creo, un tiempo o todo el partido frente al Paraguay. Tenían un paraguayo muy bueno zurdo, pero por eso lo pusimos a Hugo, porque Hugo tiene carrera, tiene velocidad, y lo marcó muy bien. El 28 de marzo se jugó la penúltima fecha. El rival, Argentina. Fue un partido para el infarto, con un penal errado y un gol salvador de Camacho que mucha gente no vio. El partido más importante que ganó Bolivia en el Sudamericano fue contra Argentina, por diversas circunstancias. Argentina no había venido con sus grandes figuras, pero había conformado un gran equipo, notables valores, entre ellos el guardameta Andrada, que era un arquero de primerísima línea, capaz de figurar en un equipo titular argentino. Y el cotejo era parejo, de ida y vuelta, tanto que el marcador lo reflejaba del 2-2 hasta casi el final del partido. Un dramatismo tremendo, porque primero comenzamos ganando 1-0, nos empatan. Estábamos 2-0, nos empatan. Y cuando estábamos 2-2, viene un penal a nuestro favor. Y entonces, normalmente en nuestro medio, Víctor Agustín Ugarte era el especialista en patear penales. Él se paraba así en campeonatos locales, se paraba de espaldas a la pelota, mirando de espaldas al arco. A 1 metro de la pelota se daba la vuelta y la acomodaba en las esquinas, pero a cualquier esquina la acomodaba y el arquero no podía llegar. Pero ese partido, no sé, parece que Max Ramírez pidió patear. Se produce el penal, faltaban 2 minutos. Va a patear Ramírez, el chino Ramírez, y Andrada, con una volada impresionante, logra desviar la pelota a córner. Max Ramírez le patea fuerte, un poco al centro del arco, pero él se había tirado a la izquierda de él, del arquero. Pero con el pie la saca él por encima del travesaño. Es una jugada de crack, ¿no? No lo pateó Ugarte porque, como antecedente, en otro partido que jugamos frente a la selección argentina, que la ganamos acá por 2-1, pateó Max Ramírez el penal. Entonces a él hicimos que lo pateara, porque en ese momento hay que tener agallas también, la verdad que hay que tener agallas, porque en una situación así de por decirte 3-3 o 3-2, patear un penal a esa altura, faltando 3 minutos, creo, no, nadie lo hace. Y Max lo pateó porque le habíamos pedido nosotros que lo pateara. Con esas posibilidades la Argentina podía buscar el campeonato. Y nosotros un poco casi dejábamos de ser con opción al campeonato, porque el primer partido también habíamos empatado. Y empatar 2 partidos ya era muy difícil. Bueno, tanta era la tristeza de Max que empezó a flotarse los ojos. Yo fui muy amigo de él y le dije, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Que aún todavía
quedaba otro partido, ¿no? Que podíamos haber empatado de puntos con el Paraguay, si es que Paraguay le ganaba a la Argentina también, ¿no? Eran 2 partidos decisivos. Los jugadores argentinos lo abrazaban, pero Fortunato Castillo se aviva y rápidamente, en cuestión de segundos, levanta el córner y aparece Camacho a la altura del penal para aplicar un frentazo que parecía un misil que se clavó en el ángulo superior derecho de Andrada. Fue el delirio. En la punta izquierda, que era al otro lado mío, al frente, yo veo pues que Castillo se acerca al pasapelotas y le arrebata la pelota, así a 1 metro, y la pone en la pelota y la saca, como adivinando lo que iba a pasar. La saca inmediatamente, sin mirar quién estaba, dónde, nada. La saca, el tiro de esquina, y Camacho en el trayecto ve que la pelota estaba viniendo y entra a cabecear, así sorprendido también, y mete pues, el tercer gol. Mientras yo charlaba con él, le levantaba los ánimos, ya, y que lo veía que él iba a ponerse mal. Cuando vi que la pelota venía, buscándome la pelota. Yo estoy ahí fuera del área chica, estoy ahí haciendo ya, girando ya la cabeza. Ahí. Uno la agarré tan bien que el arquero levantó la mano y la tocó al travesaño, y del travesaño la pelota. Todos los presentes y todos los oyentes, me imagino, han debido saltar de alegría con ese gol. Personalmente recuerdo que en lugar de gritar el gol como lo hacía en mi estilo, lancé un alarido, salté y golpeé con mi puño derecho el tumbado de venesta de nuestra caseta, mientras Carri y los demás igualmente estaban sobrecogidos con el tanto logrado por Camacho. En los minutos y el empate parece mantenerse. Andrada se luce cuando el equipo boliviano se juega sus últimas cartas, arriesgando todo. Una escapada de Rodríguez origina peligro para Arturo López. Los nervios buscan válvula de escape cuando se juegan los últimos instantes. De pronto surge la jugada capaz de volcar todo el partido. El penal que sanciona Yamasaki a favor de Bolivia. En la verdad, desde la cancha se vive ese momento. En los pies de Ramírez, cifradas las esperanzas bolivianas. Pero contiene Andrada y el córner marcado por el juez origina desazón. De las lamentaciones al júbilo del gol. Y el gol boliviano se multiplica en todo el país, originando escenas de júbilo desbordante. La guapesa de Wilfredo Camacho, su oportunismo, hacía posible el milagro. Argentina se juega en los últimos minutos, pero ya es tarde. Arturo López ahoga la última posibilidad, originando el carnaval de un pueblo que festeja la conquista sin distinción alguna. Ha terminado el cotejo y entonces se conmueven las instalaciones del Estadio Siles. Vibra Bolivia entera, desde La Paz hasta Tarija, en Cochabamba, Oruro y Potosí, en Sucre, Beni y Santa Cruz, en Pando. En todo el país se vive la euforia de la conquista. Euforia limpia que se manifiesta en todas sus formas. Se ha ganado correctamente, inclusive en el momento decisivo, tras el infortunio de un penal errado, para trocarlo con un gol de antología, a ritmo de campeón. Por ello se justifica la euforia que se inicia en el propio campo que fue escenario de la proeza, con bailes populares y fuegos artificiales que se prolongan muchas horas después del inolvidable acontecimiento. Bolivia entera celebra la hora de su triunfo en desborde que no tiene límites, que no tiene pausas, que no tiene distingos.
se baila en todo el país. El ambiente carnavalero gana las calles y se manifiesta rotunda, elocuentemente. El 3-2 final señalaba una de las conquistas más imborrables de la historia toda del fútbol nacional. Después de ese partido dramático, Bolivia curó sus heridas y se preparó para la final. Su rival, Brasil. El estadio Félix Capriles se llenó y en sus tribunas un público eufórico esperó el desenlace con fe y entusiasmo. Una final que se esperaba con mucho optimismo porque se había logrado esa victoria frente a Argentina y no había subestimación alguna de los jugadores para enfrentar a Brasil. Al contrario, se lo hizo sabiendo que era un esfuerzo más, el último, para lograr el título. Por todo lo que había traído Brasil, nos pensaba que nos iba a ser más fácil, ¿no? Ese criterio de decir, no vinieron con sus estrellas famosas, ni Pelé, ni Fulano, ni Perengano, entonces hablaba de ese famoso Coutinho, ¿no? Pero la pasamos muy mal. Ya a esa altura, en nuestra conciencia y entre todos, era pues de que como si teníamos opción de salir campeones, ganando, una oportunidad así en bandeja, de que no podíamos fallar. Tanto es así que a pesar de comenzar perdiendo, nos colocamos en determinado momento 5-2, ya en el segundo tiempo, con un penal, el quinto tanto, que fue absolutamente penal también, porque inclusive el zaguero Adriano fracturó tibia y peroné a Tutul Alcócer, que entraba para el remate final. El penal lo convirtió con la clase que tenía Ugarte con toda tranquilidad. Pero los brasileños se enojaron ante la goleada y procuraron descontar y lo lograron. Si el partido dura 5 minutos más, nos empatan y por ahí peligraba el título de Bolivia. Tuvimos que reaccionar porque de entrada nos llevaban. Nos estaban ganando 2-0, tuvimos que empezar a accionar, a movernos mucho más de lo que hacíamos ya como para Real, y siempre estando pendiente ahí del partido que pasaba acá, que jugaba Uruguay y Argentina. Entonces el que nos avisaba era el hijo de Danilo Alvim, nos gritaba, Camacho, decía, ¿no? Paraguay, Argentina, dice, así 0-0, ¿ya? El más desesperado, y nosotros preguntándole a él. Entonces analizamos el segundo tiempo, de que no podíamos jugar nosotros esperando, pendiente de lo que pasaba. Ahí creo que Danilo también, el profesor, tuvo mucho tino. Hablaba pero con una agudez tremenda. Y ahí decía, no piensen en eso, no echen a perder todo lo que han empezado a hacer. Es la culminación. El técnico fue a la vez un psicólogo en el equipo. Inculcó concentración total para que los jugadores no se distraigan con la euforia de la gente y del mismo periodismo. Danilo Alvim jugó en la selección del Brasil el 50, cuando el maracanazo, que le gana a Uruguay. Entonces él trajo algunas experiencias. Y claro, hoy en día ya no se puede eso, pero en ese entonces sí se pudo. Nosotros no nos enterábamos lo que decía la prensa. Ni radio, no había televisión,
periódicos tampoco. Estábamos un poco alejados de la ciudad. Estábamos entre Cochabamba y Quillacollo y no estaba tan poblado como ahora. Y ahí la Clínica Virgen de Remedios era una laguna ahí en todo el trayecto. Y entonces no llegaba esa información a nosotros, pero ¿por qué? Tiene que haber una explicación. No era por ir contra la prensa, de ninguna manera, sino que él indica que en ese campeonato, cuando ya van a jugar el último partido en el Maracaná contra Uruguay, salió en la prensa que Brasil ya era el campeón, ya que Brasil iba a festejar de esta manera, iba a festejar así, iba a hacer esto, iba a hacer aquello. Ya el partido era otra cosa, era secundario el partido. ¿Qué iban a festejar? ¿Cómo iban a festejar el pueblo y demás? Y eso dice que les hizo mucho daño, porque pensaron que iban a tocar la pelota y jugando así iban a ganar el campeonato. Sé cualquier resultado, dicen, nos puede favorecer. Cualquier resultado para jugar otro partido nos da otra opción para jugar, porque nos iban a empatar de puntos. Pero no era eso pensar en eso, sino este partido lo tenemos que ganar. Entonces, entramos el segundo tiempo y pese a entrar con todas esas ganas, ya nos estaban ganando otra vez. Bueno, igualamos, así que hasta nos pusimos 5-4. Un partido muy de goles. Esta canción revela todo mi ser por la alegría e ilusión. La lesión de Máximo Alcócer provocó un shock en el equipo nacional y en determinado momento hasta generó un peligroso bajón. Esa fue quizás la nota que internamente y de alguna manera nos creó una contradicción espiritual. La alegría y la tristeza que se conjugaban en un momento tan especial, ¿no? La tristeza porque la lesión era bastante seria, era una lesión grave. El no tenerlo en el festejo a él, que fue uno de los principales artífices del éxito, todo el desarrollo del campeonato, y además vivir esa alegría, ¿no? Esa dualidad de fuerzas que se presentaban en esas circunstancias. Con 5-2 un poco que aflojamos, y ese fue un problema que lo pagamos, y casi lo pagamos muy caro, pero el Brasil creció y convirtió el tercero, convirtió el cuarto, cuando faltaba ya poco tiempo, menos mal, faltaba poco tiempo, no le alcanzó el tiempo. Ya están jugando bolivianos y brasileños. Los cracks del conjunto brasileño habían dicho horas antes que dedicaban a todo el país el partido ante Bolivia. Y juegan más, mucho más que en anteriores compromisos. Los bicampeones del mundo juegan demostrando el porqué de una decisión que puede ser útil a sus intereses, con calidad evidente. Saben que es imperativa su rehabilitación. Para Bolivia, el cotejo tiene un solo objetivo, el cetro máximo, no alcanzado jamás por equipo chico alguno en el continente. Entra Flavio y abre el marcador aprovechando fallas del sector izquierdo. Júbilo en los brasileños que están cumpliendo su promesa. Los jugadores bolivianos, pese a todo, dan la impresión de sentir el impacto, pero mantienen serenidad. En La Paz ya estaba ganando Paraguay y entonces los sueños parecen disiparse. De pronto, perfecta cortada de Osberto García, entrada de Víctor Agustín Ugarte y el gol boliviano que llega originando explosiones de júbilo en todo el país. Ugarte la tocó como sabe, estableciendo el 1-1 transitorio.
Los brasileños van a seguir insistiendo y dos posibilidades claras se malogran. Una preciosa media vuelta de Flavio no encuentra más destino que el parante. Observen. Y casi inmediatamente después, el puntero derecho Almir, con arco desguarnecido, remata mal, perdiendo una brillante oportunidad para aumentar el marcador. Los morenos de la casaca amarilla están rindiendo más que en ninguno de sus compromisos anteriores. Su búsqueda se concreta cuando Flavio, superando a López y los zagueros en el salto, cabecea hacia abajo para convertir el segundo gol brasileño. Otra vez la satisfacción de los bicampeones del mundo que ganan por 2 tantos contra 1. Se multiplica la zozobra en el público, pero es evidente que aún perdiendo se exhibe dignidad. No hay presiones para ganar como sea. Esa conducta tiene un premio sobre el final de la etapa, cuando una vez más es Camacho el oportuno ejecutor para aprovechar una falla defensiva del adversario y lograr el ansiado empate en 2 goles, provocando el júbilo otra vez desbordado y tranquilidad esperada. La reanudación del partido muestra a los jugadores bolivianos decididos a conseguir el triunfo, con enorme espíritu de lucha, con garra, con corazón. Se dio el milagro de encontrar tranquilidad, confianza en sus propias fuerzas para jugar bien, no a la que saliera, con la mira puesta donde se debía. Con armas limpias además, pese a todo lo dicho. Así llegó el maravilloso gol de Osberto García, aproximando más el anhelo común. Un remate desde fuera del área marca el momento culminante del encuentro. Premio merecido a una campaña brillante. Premio merecido para García, figura brillante a sí mismo en el torneo. Esa es la razón para destacar la jugada del 3-2 y su epílogo. Y luego de ese gol, nueva demostración de cómo procuraron los campeones consolidar la victoria, en busca del triunfo, hasta para concretar el gol. Los brasileños no se doblegan ni mucho menos, y el remate de Osvaldo se insinúa en repetidas oportunidades para que López las conjure. El oportunismo de Máximo Alcócer, el interior derecho, vuelve a ponerse de manifiesto para aprovechar una indecisión que hace posible otro gol para Bolivia. Tranquilizante a luz de vista y con la alegría correspondiente. Así establece el 4-2. Los bicampeones mundiales siguen luchando, pero es evidente que los goles de García y Alcócer han tenido efectos psicológicos. El asedio se multiplica, se aproxima el momento largamente soñado. La felicidad común comenzaba a vibrar Bolivia. Pero aún quedaban otras emociones, como el penal contra Alcócer, que permitió la 5ª conquista para el equipo boliviano, aunque significó al mismo tiempo la deserción de uno de sus exponentes más calificados, con una dolorosa lesión que testificaba la existencia de la infracción, señalando además la injusticia de reclamaciones fuera de lugar. Ugarte se encargó de concretar el gol estableciendo el 5-2, pero la alegría del momento quedaba disminuida por la deserción de uno de los artífices de la victoria, Máximo Alcócer, retirado de la cancha con doble fractura. Para colmo, el infortunio alcanza a López regalando el 3er gol brasileño, que hace peligrar la victoria. Gol psicológico, este del 5-3, porque permitió la reacción brasileña en incesante ataque en busca de nuevos goles, que permitió además observar el desconcierto de la defensa boliviana, con muchos nervios. Pero ya era tarde. Y aunque Brasil consiguió un gol más, casi sobre el final mismo del partido, en demostración de que sus intenciones eran firmes para lograr su rehabilitación, sobrevino el final esperado,
señalando la justa victoria de Bolivia por 5-4, originando consiguientemente el desborde popular para celebrar la victoria. Y la apoteosis. No hay más barreras. Se ha conquistado la Copa América. El triunfo corona los esfuerzos de 22 héroes y se multiplica la fiesta que comparten los propios brasileños, llevando en hombros a Danilo Aldín, el director técnico de la selección boliviana. La vuelta olímpica en hombros de centenares de entusiastas. La entrega de la Copa América, portada jubilosamente. Y la impresionante celebración popular, exteriorizando la satisfacción del momento más importante de toda la historia deportiva del país. Victoria del pueblo todo, en demostración de que la unidad en la lucha conduce a un objetivo ansiado, la victoria. El triunfo final que perdurará en los corazones y que comparte la propia reina del fútbol. Desborde popular, de incontenibles alcances, de alegría sana. Vibra Bolivia, baila Bolivia, con la victoria alcanzada. Al final del partido, que se ganó 5-4, la euforia fue total. El Capriles estalló en júbilo y todo el país vibró con el éxito. No la podíamos creer, porque el que habla y muchos más, creo que nos íbamos a conformar con un tercer puesto o un segundo puesto, quién sabe, podía ser lo mejor también para nosotros, pero nunca pensar en que lo íbamos a tener. Pero se presentaron las cosas, peleando, luchando. A escasos metros nuestros estaba el palco oficial y nunca lo vi al doctor Paz Estensoro y a su esposa Chichina celebrar como cualquier hincha de fútbol, con los brazos en alto, gritando Bolivia, Bolivia, campeón, campeón, como un hincha más. Y esa fue, digamos, la parte culminante de un torneo realmente inolvidable. Yo me sentía mucho más contento de esa pieza cuando me decían de que el compositor era un señor Camacho también. Entonces me alegraba saber, ¿no? Yo soy muy nacionalista. Siempre he dicho primero mi patria, después mi patria y siempre mi patria. Ganar un título a nivel de club ya es una gran cosa, es una gran satisfacción. Ganar un título para una selección, que es la mayor expresión en materia de representación, era, como dijo alguno de los jugadores, ahora sí es como decir, dar un beso a la gloria y morir. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi patria Bolivia, te quiero con pasión. A mi patria Bolivia, te quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Quiero mi patria Bolivia
El título del 63 tiene varios adjetivos de elogio, porque Bolivia nunca más volvió a repetir una alegría así. Epopeya, porque fue la única que registra la historia del fútbol en Bolivia a través de toda su trayectoria. Primero, la alegría de un pueblo. Eso es lo más importante. Todos gritaron el nombre de Bolivia, todos se sintieron felices. Un grupo de jugadores le habían dado una tremenda satisfacción a Bolivia. Fue un momento glorioso, realmente, un momento para que quede eternamente ahí para la historia, y para nosotros fue el acontecimiento de mayor trascendencia, algo que recordaremos con inmenso cariño y con inmensa satisfacción hasta nuestros últimos días. Impresionante, me acuerdo de entre esos haber visto a con su micrófono chiquitito, estaba así, el Toto Arévalo. Tendría pues entonces, yo ni sabía quién era él, cuando me dice, ¿me puedes arreglar tu pantalón? Le digo, ¿cuál pantalón? Ya no tengo nada. ¿No? Y me dejaron con el suspensor. Me quitaron las medias, las vendas, los zapatos, la camiseta, la polera, todo. Yo tuve que entrar, pero poniendo mis manos al frente y a la carrera hasta el camarín para ponerme el buzo y volver a salir, porque fue una euforia tremenda. Yo no recuerdo que hubiera celebrado tanto el pueblo de Bolivia. Yo no sé, en ese momento habríamos sido 4 millones o 5 millones los que poblábamos el territorio nacional, pero yo creo que los 5 millones o 4 millones de bolivianos festejaron el triunfo unánimemente, bailando la cueca Viva mi patria Bolivia. Las anécdotas son parte de las grandes historias del fútbol. El sudamericano del 63 dejó varias como un lindo recuerdo. El clavo ya estaba en algunos casos de punta contra el pie, y entonces ahí era que con un martillo teníamos que golpear el zapato para golpear los clavos, para agachar los clavos y que estén planos. Y eso precisamente hacíamos en algunos momentos en el partido, antes del partido, en medio tiempo. Hacíamos eso porque el zapato ya nos molestaba con los clavos. Ya se habían incorporado algunos y lógicamente tardamos nosotros en incorporarnos. Hablo concretamente de mi amigo Víctor Agustín Ugarte y el que habla. Éramos los últimos, me parece, en concentrarnos allá a Cochabamba. Nos mandaron los pasajes, todo eso, y nos dirigimos a la concentración Virgen de Remedios, la clínica Virgen de Remedios. Y esto es lo que quería contar. Llegamos allá con nuestras maletas, etcétera, y nos reciben los muchachos, nos felicitan. Qué bien, caramba, qué bien que hayan llegado. Les acompañaremos, les llevaremos las maletas. Yo dije que qué gentileza de la gente. Y que había sido que nos llevaban las maletas y nos empujaron a la piscina. Que recién llegamos a la clínica Los Remedios. De modo que nuestros billetes, nuestros pasajes estaban pero chorreando de agua, ¿no? Y Danilo Albín tenía un hábito a él que se le hacía antes de jugar un partido, hacer masajear a su vista a todos los jugadores y poder conversar. Él conversaba con todos, pero con el último que conversaba era conmigo, porque yo tenía otra pieza más alejada. Como era el capitán, decía,
Decía, Camacho, ¿qué va a hacer? ¿No? Él leía su lista de su equipo. ¿Ya? Y le digo, está bon, Camacho. Sí, el cocinero de la clínica de los Zemenses era el señor Noriega. Hasta ahora nunca me olvidó. Yo estaba en la pieza con Jesús Herbes. Y nos decían los más comelones, nos decíamos. Y nos hicimos amigos del señor Noriega. Había sido cocinero de barco. Era un cocinero español. En las noches, a veces, por la ventana nos pasaba, por decir, un medio pollo, unos bifes. Yo no vi el partido final con Brasil, y cuando uno dice que no lo vio, es que no lo vio, lo escuché a mis compañeros. Por supuesto leí todo, hablé con ellos, pero yo no lo vi. Y así me sucedió con algún otro partido de Bolivia en el que estaba yo en La Paz haciendo otra cosa, mientras se jugaba el partido en Cochabamba. ¿A qué se dedica? Trabajo en el Ministerio de Economía, pero el ministro no sabía que yo era barrista ni sabía que estaba en el equipo Bolivia. Se da la vuelta después. ¿Usted es Chicho Ramos? Trabaja en el ministerio. Pero yo soy el ministro. Sí, señor ministro. ¿Y de cómo? Esta es la base. El oficial mayor era mi gran amigo Luis Sanchines Uriarte. Me dio permiso un mes para estar en la barra y para viajar. Le digo así, el lunes lo espero. El lunes, 9 en punto en el trabajo. No pensamos nosotros ir a trabajar porque éramos campeones. Fui y habían charlado pues con el oficial mayor. Así, ¿tenemos un barrista? Sí, tenemos un barrista. Han agrupado unos 20 jefes, creo esa vez, en la Camacho, una salteñada, un vino, y el ministro lo llama al habilitado, un señor tercero. Tráigame 2 sueldos. Me obsequió 2 sueldos, don Gumucio, el ministro, y un mes de vacación. Terminó el partido y teníamos que regresar inmediatamente a La Paz para culminar nuestro trabajo para la revista Panorama. Aquella vez había ido con Remberto Chavarría como comentarista. Y el viaje que lo hacíamos entre 8 y 9 horas, en ese viaje de retorno final tardamos 26 horas, porque el taxi que nos conducía tenía un letrero en el capó que decía la verdad desde la cancha. Y obviamente al pasar por los pueblitos la gente nos reconocía, nos bajaba del taxi y nos invitaban trago, comida, había que bailar con ellos, viva mi patria Bolivia. Tardamos 26 horas en llegar a La Paz. Y llegamos Remberto y yo en estado comatoso por todos los tragos que nos dieron en el trayecto. Hoy en día se concentran, busca ahora un hotel de primera, de 5 estrellas. Nosotros no, éramos parte del país. Nos despertábamos a la misma hora en que se levantaban los cadetes. Y a esa misma hora tomamos el desayuno con ellos. Eso me alegró mucho a mí, porque una institución como la que es el Colegio Militar hay que honrarla. Tiene 2 piscinas, la clínica del Zemense, me acuerdo siempre. Y nos metimos entre varios a ver las colmenas de abejas, porque tenían un criadero bárbaro los de la clínica del Zemense. Sacaban miel de abeja de primera. Y fuimos a ver, solamente a vernos sin pedir permiso. Y escuchamos un grito del padre Roberto: escapen, escapen. Cuando comenzamos a correr y nos dicen a la piscina de los altos, a la piscina. Y ropa y todo entramos a la piscina y cabalmente. Todo el enjambre había estado tras de nosotros. Entramos a la piscina, salimos a aquel lado. Se hizo un lío porque entrando las abejas al agua
varios de esos han muerto, las aves, la mayor parte de las aves. Cuando aterrizamos en Cochabamba, el avión no puede llegar al final de la terminal. Se queda apenas saliendo de la pista principal porque el público estaba dentro de la pista. Estaba dentro de la pista. No pudo el avión más acercarse más. Ahí nos bajaron para llevarnos a la terminal, pero lleno de gente. El avión estaba rodeado de gente y se ve en una foto que la gente no se entra por la puerta principal de la terminal, sino se entra por atrás. Se ve gente corriendo que venía del campo en la pista, corriendo detrás del avión. Estas camisetas, como ha visto en la foto, son las originales. Entró todo el sudamericano. Nos regaló don Antonio Asbun, la favorita, que esa vez hicieron nacer ahí. Son originales estos escudos de cuero. El gobierno de entonces y varias empresas hicieron ofrecimientos a los campeones cuando la euforia estaba todavía a flor de piel. Sin embargo, los días pasaron y el entusiasmo y las mismas promesas se fueron escurriendo como el agua entre las manos. Nos ofrecieron un barrio que se iba a llamar Sudamericano 63 en Cochabamba. No se preocupen que ustedes van a tener ahí su vivienda. El valle va a llevar el nombre Campeones Sudamericanos de 1963. Representantes no sé de qué firmas ofrecieron movilidades y nunca se llegó a cumplir. Al único que lo cumplieron ese ofrecimiento, creo que fue la firma Toyota, hizo llegar una movilidad a Víctor Agustín Duarte. Donde nos sentíamos felices es de que habíamos recurrido al ingeniero Prada para que se dé cumplimiento al ofrecimiento que nos hicieron. Pero no se llegó a concretar porque después del sudamericano comenzaron a salir algunos jugadores a otro club, a otra parte y ya no volvimos a unificar otra vuelta para poder hacer cualquier pedido que ellos ya se habían comprometido con nosotros. Pero el ingeniero Prada tuvo reuniones con el presidente de la República, que era don Víctor Paz Tensor, pero también da la casualidad de que apenas pasó la entrevista con el ingeniero Prada, lo bajaron al doctor Paz Tensor y de que allá no había ningún cumplimiento. Así, con una sonrisa y sin recibir los premios que les habían ofrecido, los héroes del 63 solo se quedaron con la gloria y el cariño de la gente. Hoy, medio siglo después, millones de bolivianos no dejan de admirar el corazón valiente que tuvieron 22 muchachos que le dieron la alegría más grande del fútbol al país. Esos campeones fueron Antonio Aguirre, Máximo Alcócer, Isaac Álvarez, Abdul Aramayo, Ramiro Blacut, Roberto Caínzo, Wilfredo Camacho, Carlos Cárdenas, Fortunato Castillo, Eduardo Espinosa,
Ausberto García, Jesús Hervas, Arturo López, Renán López, Hugo Palenque, Edgar Quinteros, Max Ramírez, Alberto Torres, Víctor Agustín Ugarte, Eulogio Vargas, Osvaldo Villarroel y Mario Zabalaga.